Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar el tema. Vamos a empezar con nomenclatura de compuestos binarios, en este caso óxidos. Los óxidos son compuestos inorgánicos que se forman por la unión de un oxígeno y cualquier otro elemento de la tabla periódica menos el flúor. Tienen una fórmula general que se escribe como X2 o N. ¿Sale? Este 2 que se encuentra aquí corresponde a la carga o a la valencia con la que trabaja el oxígeno. Significa que para este tipo de compuestos el oxígeno siempre trabajará con carga menos 2. El N que se encuentra aquí corresponde a la valencia del compuesto con el que esté trabajando. Si es 1, aquí irá un 1. Cuando son unos generalmente no se escriben, es decir, simplemente se omiten. Se escriben números mayores a 2. Si aquí tiene un 2, aquí tendrá un 2, si aquí tiene un 3, aquí tendrá un 3, etc. Las cargas, por ejemplo, de los diferentes compuestos, vamos a hacer uno que tenga 2, por ejemplo, cobalto. Cobalto, ¿sale? El cobalto puede trabajar con más 2 y con más 3. Ambos en carga positiva, significa que el cobalto es capaz de donar 2 o 3 electrones. Recuerden que el oxígeno si tiene carga negativa, es decir, una carga menos 2, significa que puede aceptar 2 electrones por cada oxígeno que tengamos. Entonces, si nosotros queremos unir al cobalto con el oxígeno, tenemos que elegir primero cuál es la carga con la que va a trabajar. En este caso vamos a unirlo con ambas cargas. Entonces nos quedaría, si la unimos primero con el 2, nos quedaría cobalto más 2, que se va a unir con oxígeno menos 2. Siempre para los óxidos el oxígeno trabajará con menos 2. La carga que tiene aquí el cobalto va a pasar a ser el subíndice del oxígeno y la carga del oxígeno va a pasar a ser el subíndice del cobalto. Por ende nos va a quedar aquí un 2 y aquí también tendrá un 2. Estos números pasan sin carga, no se va a llevar el signo negativo hacia este lado y tampoco se va a llevar el signo positivo hacia este lado. Los signos aquí arriba únicamente indican si ganan o pierden electrones cuando estos átomos forman enlaces, ¿sale? Entonces, el compuesto nos quedaría CO2 o 2, ¿sale? Cuando el compuesto tiene números que son divisibles entre algún otro número, por ejemplo, o que son múltiplos del mismo número, en este caso ambos pueden ser divididos entre 2, algunos van a ser divididos entre 3, 4, 5, etc. Como ambos pueden ser divididos entre 2, entonces la forma correcta de colocar esta molécula sería simplificarla a su forma más simple. Sería CO o nada más. Eliminamos los dos, 2 entre 2 nos da 1, los unos no lo colocamos, 2 entre 2, 1 y nos quedaría COO. Ahora también lo que deben recordar es que todas las moléculas, como vimos en el video anterior, la sumatoria de las moléculas siempre nos debe de dar carga 0. Si yo multiplico este 2 por este más 2, nos quedaría más 4. Y este 2 por este menos 2 nos quedaría menos 4, perdón. Y nos queda 4 más 4 menos 4 igual a 0. Y entonces nuestra carga de la molécula es correcta. Si yo quiero hacer la carga de esta molécula que ustedes tienen aquí, sin considerar que ha sido dividida,
Ustedes pondrían la carga del oxígeno, que va a ser -2, y por ende aquí tendrían que poner una carga. No deben confiar en que esta es la carga del cobalto. ¿Por qué no? Porque si yo la hago de esa forma y me voy a mi tabla periódica, voy a notar que el cobalto no puede trabajar con +1. Por ende, significa que los números o que la cantidad de átomos que hicieron a esta molécula fueron divisibles. Y el cobalto solamente trabaja con +2 y con +3, entonces por lógica la carga que el cobalto tiene aquí es una carga de +2, pues ambos números son divisibles entre el mismo. Ahora bien, ¿cómo la vamos a llamar? ¿Cómo se va a llamar esta molécula? Recuerden que hay tres nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática. Vamos a empezar primero con la sistemática. Para la nomenclatura sistemática nosotros utilizamos sufijos y prefijos. Significa que voy a decir cuántos oxígenos tiene y cuántos cobaltos tiene. En esta nomenclatura puedo utilizar, por ejemplo, el prefijo mono o simplemente eliminarlo. De ambas formas es correcto. Yo puedo decir monóxido, siempre empezamos de derecha a izquierda, significa que primero debemos nombrar al oxígeno y posteriormente al cobalto. Monóxido de cobalto. También puedo decirle simplemente óxido de cobalto. Y es correcto. ¿Sale? En la nomenclatura de stock, nosotros lo que hacemos es mencionar el número o la valencia con la que se encuentra trabajando el cobalto, es decir, con quien el oxígeno está haciendo un enlace. En este caso es cobalto +2 y la nomenclatura de stock nos quedaría de esta forma. Óxido de cobalto, entre paréntesis con números romanos 2. ¿Sale? Y por último la tradicional. Nos quedaría óxido y esta utiliza sufijos o prefijos del tipo ico-oso, hipoito, hipooso, perato, perito, etc. Entonces nos quedaría como óxido ferroso. Perdón, como óxido cobaltoso. Estamos trabajando con cobalto. ¿Por qué debe de ser la terminación oso? Porque en este caso, estas terminaciones, tanto la terminación oso como la terminación ico, se utilizan únicamente cuando nosotros tenemos dos valencias, oso e ico. La valencia oso siempre se utiliza para la valencia menor. Y la valencia ico siempre se utiliza para la valencia mayor. ¿Sale? En este caso, el 2 es la valencia menor, por ende, la palabra cobalto debe de terminar en oso. Ahora vamos a hacer el siguiente con la otra carga con la que puede trabajar el cobalto. Y tenemos que el cobalto va ahora a trabajar con cargas de +3. Y el oxígeno seguirá trabajando con su carga -2, puesto que estamos hablando de compuestos binarios que son óxidos. Este -2 va a pasar a ser ahora el subíndice del cobalto y este +3 va a pasar a ser el subíndice del oxígeno y nos va a quedar 2 y 3. Recuerden que no se llevan los números. Entonces verificamos que la sumatoria de nuestra molécula sea 0, porque estamos hablando de moléculas, no de iones, y nos queda 2 por +3, +6, y 3 por -2, -6.
y más 6 menos 6 nos da una carga igual a 0. Ahora bien, vamos a ver cómo se va a llamar en las tres nomenclaturas que conocemos. Entonces vamos a tener en la nomenclatura sistemática primero. Recuerden que en esta utilizamos sufijos y prefijos. Entonces aquí tenemos, siempre la nombramos de derecha a izquierda y tenemos 3 oxígenos, entonces sería trióxido de, hay 2 cobaltos, dicobalto. ¿Sale? En la nomenclatura de stock colocamos entre paréntesis y con números romanos la valencia con la que está trabajando nuestro cobalto, en este caso es más 3, y nos queda como óxido de cobalto entre paréntesis 3. ¿Sale? Y por último la tradicional, que utiliza sufijos y prefijos. Recuerden que en este caso el ico va a ser para la valencia mayor, en este caso más 3, y nos va a quedar como óxido cobáltico. ¿Sale? Y de esa forma es muy fácil saber cuáles son los nombres con los que debemos llamar correctamente a nuestros compuestos. Para este caso, para el caso de los óxidos, las que son mayormente usadas, bueno, en realidad depende mucho del átomo con el que se esté formando la molécula o con quien esté haciendo enlaces el oxígeno para saber cómo las mencionan. Generalmente cuando hablamos de átomos que tienen únicamente 2 cargas, como en el caso del cobalto, se utilizan los prefijos ico y oso. Pero cuando hablamos de átomos con cargas, con más de 2 cargas o con una única carga, se utiliza generalmente esta, que es para cuando tienen muchas cargas, y esta cuando nada más tiene una única carga. Por ejemplo, vamos a hacer uno que tenga una única carga. Por ejemplo, el óxido de aluminio. El aluminio únicamente puede trabajar con más 3. Entonces el aluminio trabajará con cargas de más 3 y el oxígeno seguirá trabajando con su carga de menos 2 porque estamos hablando de óxidos. Entonces para este caso el más 3 pasa a ser el subíndice del oxígeno y el menos 2 va a pasar a ser el subíndice del aluminio y nos quedaría la sumatoria de las cargas de nuestra molécula, nos debe de dar 0 y nos queda 2 por más 3 más 6 y 3 por menos 2 menos 6 más 6 menos 6 nos da 0. Entonces, ahora bien, en el caso de la nomenclatura nos va a quedar la sistemática igual como trióxido de dialuminio. La nomenclatura de stock nos quedaría como óxido de aluminio 3 y la nomenclatura tradicional nos quedaría como óxido de aluminio. Porque en este caso no estoy usando los prefijos y sufijos de ico y oso, porque el aluminio únicamente tiene una sola valencia, solamente puede utilizar esa, no va a utilizar ninguna otra más, puesto que es la única que tiene. Entonces vamos a ver un ejemplo donde tengamos un compuesto que tenga más de 2 valencias, por ejemplo, el caso del cromo. El cromo
El cromo puede trabajar con más 6, más 3 y más 2. Y el oxígeno seguirá trabajando con su carga negativa de menos 2. Entonces vamos a unirlo con cada uno de ellos y nos quedaría cromo más 6, oxígeno menos 2. El 2 pasa de este lado, el 6 pasa de este lado, y para hacer la sumatoria de las cargas, que nos tiene que dar igual a 0, nos quedaría 2 por más 6, más 12, 6 por menos 2, menos 12, más 12 menos 12 nos da 0. Si se dan cuenta, esta molécula, ambos números son divisibles entre 2 y la podemos escribir de esta forma, como CrO3. Y también es correcto. Ahora vamos a ver cómo se llamaría nuestra molécula. Se llamaría en la sistemática en la nomenclatura sistemática. Recuerden que utilizamos los prefijos de derecha a izquierda y nos quedaría como trióxido de cromo. ¿Sale? En la nomenclatura de Stock nos quedaría como óxido de cromo 6. ¿Sale? De cromo 6. Recuerden que es la valencia con la que está trabajando el cromo en la molécula original. Y en la nomenclatura tradicional, para este caso, repetimos la nomenclatura de Stock. Óxido de cromo 6. ¿Por qué vamos a repetir la nomenclatura de Stock? Porque el cromo es un compuesto metálico que no se encuentra en ninguna de los grupos o familias de la 13 a la 17, por ende no tiene prefijos o sufijos que nos ayuden a saber cuál sería el nombre correcto para esta valencia. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro y si no es así, por favor háganmelo saber.